Vamos a hablar de sociología fenomenológica y etnometodología. Ambas se centran en el análisis del mundo cotidiano. La sociología fenomenológica constituye la tradición más antigua y ocupa un lugar clave para el desarrollo de la etnometodología. La sociología fenomenológica y la etnometodología suelen analizarse juntas, aunque entre ellas se marcan grandes semejanzas, también existen fuertes diferencias, lo que nos impulsa a analizarlas por separado. Los exponentes contemporáneos de la sociología fenomenológica basan sus raíces en los trabajos filosóficos de Edmund Husserl. Estas teorías fueron tomadas por Alfred Schutz y convertidas en sociología, y es esa orientación la que influyó tanto la sociología fenomenológica como la etnometodología. El fundador de la etnometodología es Harold Garfinkel, quien fue compañero de estudio de Schutz. Vamos entonces a analizar las semejanzas y las diferencias de ambas. Se ocupan del modo en que las personas producen activamente y mantienen los significados de las situaciones. También se interesan por el modo en que las acciones de las personas constituyen las situaciones. Las dos analizan la vida cotidiana, es decir, las actividades mundanas y comunes que las personas realizan en la sociedad. Para algunos autores, la etnometodología es una combinación de fenomenología y de elementos de la sociología, que además se inspiró en la lingüística y la antropología. La metodología también hace una diferencia marcada, pues para algunos autores, la sociología fenomenológica realizó poca investigación empírica, es decir, pocos experimentos, investigaciones y estudios de observación, mientras que la etnometodología ha sido y es altamente empírica y ha producido muchísimos más estudios empíricos que análisis teóricos o tratados filosóficos. El etnometodólogo se interesa por el modo en que las personas construyen o reconstruyen la realidad social, y los sociólogos fenomenológicos sienten gran preocupación por la conciencia. Mientras los fenomenólogos han encontrado serias dificultades en el intento de analizar empíricamente la subjetividad, los etnometodólogos apenas se han topado con problemas porque eligen el estudio de fenómenos más objetivos. Para hablar sobre la sociología fenomenológica nos centraremos en las teorías de Alfred Schutz. Pero antes de ello, ¿quién es Alfred Schutz? Sociólogo y filósofo austriaco de origen judío, introductor de la fenomenología en las ciencias sociales. Nació en Viena, donde estudió leyes y economía. Schutz se inspiró en la teoría weberiana, especialmente en la obra de Weber sobre la acción y el tipo ideal. Alfred Schutz tomó como fuente principal de inspiración la obra filosófica de Husserl y la transformó en sociología. Y es esa orientación la que se relaciona directamente con la sociología fenomenológica contemporánea. La propuesta teórica de Alfred Schutz abre la posibilidad de reflexionar acerca de cómo se sitúa cada uno en la existencia y también sobre cómo se nos da el yo del otro en forma significativa. La sociología fenomenológica de Schutz se centra en la intersubjetividad, el cual busca dar respuesta a preguntas tales como ¿de qué manera se produce la reciprocidad de perspectivas? ¿Cómo conocemos otras mentes? ¿Cómo se produce la comprensión y la comunicación recíproca? Para este autor, el mundo intersubjetivo es común a todos, compartimos el mismo tiempo y espacio, vivimos en él como hombres entre otros hombres, donde hay influencias y labores comunes, comprendemos a los demás y somos comprendidos por ellos. A Schutz no le interesaba la interacción física de las personas, sino cómo se comprendían recíprocamente sus conciencias, y con esto se le dio un gran giro exterior a la fenomenología para analizar la sociedad. Alfred Schutz consideraba la conciencia como punto de partida para la ciencia de su intersubjetividad, pues es allí donde se dan los procesos de interpretación de la conducta de otras personas, como también los procesos de autointerpretación. Cuando se habla de tipificaciones, se define como clasificación o constructos de primer orden. Las personas desarrollamos y usamos tipificaciones en cualquier situación que se da en la vida cotidiana. Las tipificaciones dejan a un lado lo individual y se centra solo en características generales y homogéneas. Schutz llama al lenguaje el medio tipificador por excelencia, debido a que, según él, cuando llamamos algo por su nombre estamos tipificando.
dándole sentido al mundo social, y que esto demuestra que las personas adquieren y almacenan tipificaciones a través del proceso de la socialización. Alfred Schutz utiliza el término recetas cuando analiza tipificaciones. Se refiere a ellas como técnicas para comprender o por lo menos controlar aspectos de la experiencia. La diferencia entre las recetas y las tipificaciones es que las recetas tienden a tener relación con las situaciones, mientras que las tipificaciones se refieren más bien a las personas. Las personas deben tener una inteligencia práctica para adaptarse y crear nuevas recetas o tipificaciones para situaciones imprevistas. De acuerdo con sus raíces griegas, el término etnometodología se refiere literalmente a los métodos que las personas utilizan cotidianamente para vivir una vida cotidiana satisfactoria. Se considera que las personas son racionales, pero usan un razonamiento práctico para vivir su vida cotidiana. La etnometodología se centra en lo que hace la gente, mientras la sociología fenomenológica se ocupa de lo que piensa la gente. La definición de etnometodología. Los etnometodólogos critican algunas teorías sociológicas, por ejemplo, el funcionamiento estructural y el marxismo estructural, que consideran al actor como un imbécil desprovisto de juicio y que la acción suele ser más bien rutinaria y relativamente irreflexiva. La etnometodología es el estudio del cuerpo del conocimiento de sentido común y de la gama de procedimientos y métodos por medio de los cuales los miembros corrientes de la sociedad dan sentido a las circunstancias en las que se encuentran. Hay dos conceptos clave de la etnometodología: la reflexividad y las explicaciones por reflexividad. Los etnometodólogos entienden el proceso en el que estamos todos implicados para crear la realidad social mediante nuestros pensamientos y nuestras acciones. Sin embargo, raramente somos conscientes de este proceso porque, por lo general, nos lo ocultamos a nosotros mismos. La etnometodología presta mucha atención al análisis de las explicaciones de las personas, así como de los modos en que las personas ofrecen o aceptan las explicaciones. Los etnometodólogos asignan mucha importancia al lenguaje natural, el sistema de prácticas que permite a las personas hablar, escuchar y presenciar la producción y la realización objetiva de la vida social. Construcción de la realidad social. Este libro de Berger y Luhmann constituye una de las obras más leídas e influyentes de la sociología contemporánea. Uno de los objetivos de este libro era ampliar la obra de Schutz y traducir la fenomenología de este autor, a veces arcaica, a los términos de la corriente principal de la teoría sociológica, además de reforzar esta con la obra de Mead y complementar ambas con la de Marx y Durkheim sobre la sociedad y la cultura. Al igual que la mayoría de los fenomenólogos, Berger y Luhmann asignaron una gran importancia al lenguaje, especialmente debido a su conexión con el proceso de tipificación. Los autores consideraban el lenguaje como una forma específica del proceso de la significación, y es que el lenguaje es un sistema de símbolos vocales, el sistema de símbolos más importante de la sociedad. El lenguaje nos permite conocer cosas que nunca hemos experimentado y tal vez nunca experimentaremos. También contribuye a acumular significados y conocimientos que pasaremos a generaciones futuras. A pesar de su satisfactorio análisis del lenguaje, el punto más flaco del sistema de Berger y Luhmann es su estudio de los componentes objetivos de la sociedad, definiendo las estructuras sociales como poco más que pautas recurrentes en acción. Continuando con el proceso para construir la realidad social, se encuentra el hecho de externalización que llevan a cabo las personas, es decir, deben producir lo que necesitan para sobrevivir. Cuando hace referencia a las instituciones, Berger y Luhmann afirman que las instituciones controlan el comportamiento humano, estableciendo pautas de conducta definidas de antemano. La reificación es la tendencia a percibir los productos humanos como si fueran algo distinto, como hechos de la naturaleza, como resultados de leyes cósmicas o manifestaciones de la voluntad de Dios. La crítica que puede hacerse a ambos autores es que prometieron más de lo que ofrecieron, no produjeron ninguna concepción de la sociedad como realidad objetiva, a resultas de lo cual su dialéctica pierde buena parte de su importancia.
Otro término que se menciona en las teorías de Alfred Schutz es el mundo de la vida, también llamada como realidad mundana o como el mundo del sentido común, el cual está compuesto tanto por la intersubjetividad como por las tipificaciones y por las recetas anteriormente mencionadas. Para el autor, para que todos podamos obtener los objetivos que tenemos planteados en esta realidad mundana, es necesario tanto dominarlo como modificarlo. Para esto, Schutz menciona algunas características. La conciencia, el cual Schutz lo denomina como estado de alerta, donde se presta plena atención a la vida y sus requisitos. El actor no duda de la existencia de este mundo. En el mundo de la vida, las personas trabajan, emprenden una acción basada en un proyecto y caracterizada por la intención de producir mediante el movimiento corporal. Es decir, el trabajo es lo que se encuentra en el núcleo del mundo de la vida. El ser trabajador se vive como un ser pleno. En este mundo existe una perspectiva específica del tiempo que implica la intersección del flujo del tiempo personal con el flujo temporal de la sociedad, al contrario del mundo de los sueños, donde ambos flujos temporales están desligados. Por ejemplo, podemos fantasear, soñar que estamos en la Edad Media, mientras que vivimos en el siglo XXI. Schutz define dos tipos de significados: significados subjetivos y objetivos. Los significados subjetivos se definen como aquellos que, a través de nuestra propia construcción mental de la realidad, definimos cortos componentes de la realidad como significativos, aunque para Alfred Schutz no lo creía como de gran relevancia para el estudio científico debido a su naturaleza idiosincrásica. Los significados objetivos sí son de gran importancia para la sociología científica. Se define como los conjuntos significativos que existen en la cultura y que son compartidos por toda la colectividad de los actores. También Alfred Schutz habla sobre dos tipos de motivos, los motivos para y los motivos porque. Ambos se refieren a las razones que explican las acciones de un individuo. Dicho autor considera que la sociología no debe interesarse por los motivos para, ya que son difíciles de estudiar científicamente, pero que sí es necesario y se puede profundizar en los motivos porque, ya que estos ofrecen una visión retrospectiva de los factores pasados, los antecedentes personales, la psique individual o el entorno. Los etnometodólogos critican a los sociólogos tradicionales por imponer su concepción de la realidad social al mundo social. Creen que la sociología ha dedicado escasa atención o no ha sido fiel al mundo cotidiano, que debe construir su fuente última de conocimiento. Cegados por su propia visión del mundo social, los sociólogos han tendido a no percibir la realidad social de sus objetos de estudio. En su esfuerzo por hacer ciencia social, la sociología se ha separado de lo social. Los conceptos usados por los sociólogos distorsionan al mundo social y destruyen su flujo y reflujo. Esto como consecuencia de la confianza en las técnicas y los análisis estadísticos de datos, y por añadidura, los sociólogos suelen aceptar incondicionalmente las descripciones que hacen los entrevistados. Diversificación de la etnometodología. La etnometodología la inventó Garfinkel a finales de los años 40, pero apareció sistematizada por primera vez en la publicación en 1967 en Studies in Ethnomethodology. Con los años, la etnometodología cobró importancia y se desarrolló en varias direcciones diferentes. Esto llevó a Don Zimmerman a concluir en 1978 que ya no había una única etnometodología, sino diversas variantes de ellas. Maynard y Kleiman describen una serie de variantes de trabajo etnometodológico, pero dos de ellas son las más importantes. La primera hace referencia a los estudios etnometodológicos de ambientes institucionales. Los primeros estudios etnometodológicos que realizó Garfinkel y sus colegas se centraron en ambientes no institucionalizados y corrientes tales como el hogar. Más tarde se produjo un movimiento hacia el estudio de las prácticas cotidianas de una amplia variedad de ambientes institucionales, lo que son los juzgados, las clínicas médicas, los departamentos de policía. El objetivo de estos estudios era comprender el modo en que las personas realizan sus tareas oficiales en estos lugares y el modo en que, al realizarlas, crean la institución y a la que pertenecen.
Los estudios sociológicos convencionales sobre esos ambientes institucionales se centran en su estructura, sus normas formales y sus procedimientos oficiales para explicar lo que hacen las personas en esos lugares. Las personas emplean sus procedimientos prácticos, no solo para vivir su vida cotidiana, sino también para manufacturar los productos de la institución. La segunda y más importante variante de la etnometodología es el análisis conversacional. Su objetivo es el análisis minucioso y la comprensión de las estructuras fundamentales de la interacción conversacional. Zimmerman detalla 5 principios básicos que ha de seguir el análisis de la conversación. Primero, el análisis conversacional requiere una recolección y el análisis de unos datos sumamente detallados sobre las conversaciones y por supuesto conductas no verbales que son grabadas en cintas de video que generalmente se encuentran integradas con el flujo de actividad captado en las cintas de audio. Segundo, los detalles mínimos en estos pequeños aspectos de la conversación, que son ordenados por el etnometodólogo, pero antes que nada están previamente ordenados mediante las actividades metodológicas de los propios actores sociales. Tercero, la interacción en general y la conversación en particular tienen propiedades estables y ordenadas que constituyen la realización de los actores implicados. Cuarto, el marco fundamental de las conversaciones es la organización secuencial. Finalmente, y en relación con este último punto, el transcurso de la interacción conversacional se produce por turnos o sobre una base local. El análisis conversacional se basa en el supuesto de que las conversaciones constituyen el pilar fundamental de otras formas de relaciones interpersonales. Los ejemplos de la etnometodología son el experimento de ruptura, la relación de género, realización de un paseo, conversaciones telefónicas, la provocación del aplauso, la iniciación de la risa y las formulaciones. Por ejemplo, los experimentos de ruptura son los que más se utilizaron en el periodo de Durkheim. Se realizaban para ilustrar el modo en que las personas ordenan su vida cotidiana. Estos experimentos revelan también la fragilidad de la realidad social y de los modos del sentido común con los que las personas intentan comprender y arreglar las rupturas. Se supone que el modo en que las personas manejan estas rupturas nos sugiere ideas sobre la manera en la que viven su vida cotidiana. Otro ejemplo es la relación de género. El texto cita este ejemplo. Cuando nació Agries, la definieron como niño y fue un niño hasta que cumplió 16 años. A esa edad se percató de que algo iba mal. Se marchó de casa y comenzó a vestirse como un adolescente. Pronto descubrió que vestirse como una mujer no era suficiente. Tenía que aprender a actuar como una mujer si quería que lo aceptaran como tal. Aprendió las prácticas comúnmente aceptadas y llegó a lograr definirse y que la definieran como mujer. La idea más general subyace a que este caso es que no solo nacemos hombres o mujeres, sino que también debemos aprender y usar rutinariamente las prácticas comunes que nos definen como hombres o como mujeres. Solo aprendiéndolas y usándolas llegamos a ser, en sentido sociológico, hombre o mujer. Aunque la etnometodología ha tenido más aceptación en la actualidad, hace una década muchos sociólogos consideraban que se centra en cuestiones triviales e ignora las cuestiones crucialmente importantes a las que se enfrenta la sociedad hoy en día. Como respuesta, los etnometodólogos dicen que se ocupan de las cuestiones de más trascendencia, porque lo importante es la vida cotidiana. Algunos consideran que la etnometodología ha dado espalda a sus raíces fenomenológicas. Paul Atkinson plantea que la etnometodología se ha limitado indebidamente y ha llegado a ser conductista y empirista.